Qué bueno que la familia de Dios pueda festejar, pueda gozarse, pueda tener alegría, pero sabemos que en los caminos de Dios también pasamos por angustias y tristezas y lugares oscuros, lugares que tenemos que aprender a dejar en el pasado. Es decir, conmigo, tengo que aprender a dejar cosas en el pasado. Y en esta mañana quiero que aprendamos juntos mediante la vida de David, un personaje muy importante en la palabra de Dios, la vida de esta persona, de este rey tan glorioso, cómo él utilizó diferentes estrategias para soltar, decir conmigo, para soltar. Y esta mañana es una mañana para soltar cosas en tu vida. Yo sé que muchos hoy tienen que soltar cosas en su área emocional, en el corazón, tienen que soltar cosas en su área mental, tienen que soltar cosas en su área espiritual, en las cosas del corazón. Hay que aprender a soltar, dejar atrás el pasado, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y vamos a ver cómo David, a lo largo de su historia, a lo largo de su ministerio, él soltaba. ¿Soltaba para qué? Para avanzar a un nuevo nivel e ir conforme al propósito de Dios, avanzando. ¿Sí? Cuando comenzamos a leer la historia de David, él comienza como todos, como algo pequeño, un simple pastorcito de ovejas, ¿sí? Que no tenía reconocimiento ni de su familia, no tenía reconocimiento ni de su padre, no tenía reconocimiento ni de sus hermanos. Es más, es como que, si lo traemos a palabras de ahora, lo ninguneaba. Lo ninguneaba a su padre, lo ninguneaban sus hermanos que tenían buenos puestos militares. Y vamos a ver cómo David, él puede sacarse ese mote o ese encasillamiento que él tenía de pastorcito de ovejas y cómo lo hace. Así que decirle que está a tu lado, prepárate que tenés que soltar en esta mañana cosas que te han pasado. Y vamos a ir a un versículo clave. Los que tengan Biblia pueden abrir en Filipenses 3:13. Hay un versículo que esto quiero que te lo lleves y quede grabado en tu corazón, que dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Vieron lo que dice? Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace? Olvido. Decía que está a tu lado, tenés que olvidar lo que quedó atrás, porque el pasado ya está. Ahora vamos hacia una nueva temporada en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen a eso? Vamos hacia una nueva temporada en Cristo Jesús. Y en la vida hay momentos en los que debemos soltar el pasado. Hay momentos que Dios nos pone delante nuestro, en donde tenemos que avanzar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros nos aferramos a experiencias, nos aferramos a errores, nos aferramos a relaciones que ya ocurrieron y estamos ahí como anclados en el año 2000, anclados en el año 2008, cosas que han pasado, a lo mejor frustraciones, fracasos, pero hoy Dios te está llamando a soltar eso que te hizo mal, soltar ese fracaso, soltar eso que te hizo daño, incluso soltar esos éxitos. Hay gente que están anclados en éxitos que pasaron hace 20 años y dicen: no, hace 30 años qué hermosa que era la iglesia, qué hermosa hace 20 años que era mi matrimonio. Y están anclados. Y Dios hoy te dice que sueltes, ya sean las cosas buenas y también las cosas malas. Pero ya sean los fracasos, pero también los éxitos. Hay que aprender a soltar. Hay gente, vieron que se jacta. Yo en 1978 gané un torneo de bocha. Mira, acá tengo el trofeo. Dice. Y te lo muestran. Así, vení, acá está el trofeo que gané hace 40 años. Y así somos. Quedamos anclados en algo. Y decirle que está a tu lado, hoy vamos a aprender a soltar. Y yo creo que Dios te va a traer revelación. Y le pido a Dios que te traiga revelación para que Él hoy te haga ver lo que tenés que soltar. ¿Sí? Cosas del corazón, cosas de la mente, que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos tienen anclados en una determinada situación, como dijimos antes, de éxito, en una determinada situación de fracaso, pero que hay que soltarlas, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás.
Lo que quedó atrás, ya sea éxito, ya sea el fracaso, me tengo que olvidar. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. ¿A dónde proseguimos? A la meta. Entonces en la historia de David vemos cómo él tuvo que aprender a soltar situaciones que pudieron haberlo frenado en su vida, como por ejemplo situaciones de rechazo, lo podría haber frenado su familia, lo podría haber frenado su identidad como pastor de ovejas, el rechazo, las traiciones, sus propios fracasos, sus propios pecados. Él podría haber sido frenado, pero si queremos crecer en nuestra relación con Dios, debemos aprender a soltar lo que hoy nos está deteniendo. Y sé que a muchos hay cosas que nos están deteniendo. ¿Por qué? Porque no podemos aferrarnos al pasado y al mismo tiempo abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Acordate de esto, no podés aferrarte al pasado y al mismo tiempo abrazar el futuro que Dios tiene para vos. Son incompatibles. El pasado y el futuro son incompatibles. Dios hace todas las cosas nuevas. Decirle que está a tu lado. Dice la Biblia que Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Y lo primero que tenés que hacer es soltar la identidad del pasado. Eso anótalo. Soltar la identidad del pasado. Dice en 1 Samuel 13:14, Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón de Dios. Jehová estaba buscando un varón conforme a su corazón y era David. ¿Sí? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas, ¿qué dice? ¿Se quedaron? ¿Están acá? ¿Estamos anclados? ¿Qué dice? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Por eso Dios en esta mañana te está diciendo, yo hago nuevo tu físico, yo hago nuevo tus emociones, yo hago nuevo todo lo que sentís por dentro, esa tristeza, yo lo hago nuevo, yo lo puedo transformar en alegría. Yo lo puedo transformar en alegría, eso dice la palabra de Dios. Yo puedo transformar esa ceniza que te quemó durante años en belleza, en algo hermoso. Solamente vos sabés cuáles son esas cenizas y solamente vos esta mañana vas a pedirle a Dios que transforme en eso en belleza. Y el primer punto, ¿se recuerdan cuál es? Soltar la identidad del pasado. David se podría haber quedado anclado como el pastorcito de ovejas. Y toda la vida podría haber vivido con ese mote y vivir tranquilo. ¿Por qué él vivía tranquilo? Él podría haber dicho, bueno, a pesar de que mi papá me ningunea ni sabe que existo, a pesar de que mis hermanos están en posiciones mayores, yo me quedo acá. Pero no, él sabía que había un propósito más grande y durante ese periodo de pastorcito de ovejas, de pastor de ovejas, decía conmigo, él se preparó. Ante todas las adversidades, ante todas las persecuciones que él sufrió, decía conmigo, él se siguió preparando, él siguió honrando a Dios a tal punto que en ese periodo que muchos consideran como algo insignificante, porque muchas veces cuando comenzamos en el ministerio o comenzamos con algún trabajo, lo consideramos como insignificante, como algo efímero, como algo que va a pasar. Sin embargo, David, en ese periodo de pastorcito de ovejas, escribió salmos que hasta el día de hoy, miles de años después, cantamos, predicamos, nos ayudan a tener nuestros tiempos devocionales. Él, siendo un adolescente, pudo desarrollar un material que hasta el día de hoy nosotros conservamos. Hasta el día de hoy y durante todo su periodo de vida escribió cosas impresionantes. ¿Pero qué? Primero lo hizo honrando a Dios en un tiempo en donde muchos decían, este no va a llegar a nada. Este es un simple pastorcito de ovejas. Este cuida las ovejas del Padre nada más. ¿Sí? Imagínense, él era ignorado por su familia. Cuando Samuel vino a ungirlo como rey de Israel, nadie lo tenía en cuenta. ¿Recuerdan? El padre hizo pasar el cuerno lleno de aceite por todos sus hermanos y David estaba presente ahí. Sin embargo, acordate esto. Dios no te ve como algo simple, como un simple pastorcito de ovejas. Dios a David lo veía como un rey. Y eso era parte del proceso. Por eso tenés que soltar esa identidad. De que no podés, de que no sos nada, de que no vas a lograr nada, de que la erraste, de que hiciste las cosas mal. Sí, tal vez sea cierto, pero Dios hoy te quiere dar una nueva identidad. ¿Amén? Entonces decirle que está a tu lado, acordate, solta la identidad del pasado.
¿Sí? Soltá el Carlos del pasado, soltá el Martín del pasado, soltá el Omar del pasado. Vamos hacia adelante, ¿amén? Vamos hacia adelante. Entonces, no permitas, llevando a la práctica, ¿no? No permita que las etiquetas, que la gente que te etiquetó, definan tu futuro. ¿Y cómo son esas etiquetas? Hay gente que te etiqueta y te ve y te dice, este no va a llegar a nada, este es un fracasado, a este lo abandonaron, este está solo. Y te van etiquetando, a este todo le sale mal, negocio que emprende todo le sale mal, y esa etiqueta te queda acá. Solta esa identidad, es del pasado. Hay cosas nuevas en el futuro de Dios. ¿Amén? Hay cosas nuevas, Dios lo hace todo nuevo, pero vos tenés que aprender a librarte del pasado. A librarte del pasado porque Dios tiene un camino nuevo. Hay muchos que dicen, este no va a llegar a nada. Pero Dios te ve conforme a su propósito, no a tu situación actual. Tal vez tu situación actual sea de dolor, de tristeza, pero Dios te ve en el futuro. ¿Amén? Dios te ve en el futuro y lo que vas a lograr. Dios no lo veía a David como el simple pastorcito de ovejas. Dios lo veía como un rey que iba a unir a su pueblo, iba a unir las tribus de Israel. Entonces no importa cuál haya sido tu comienzo, no importa lo que te haya salido mal, lo importante es mirar a Dios. No importa los desastres que hayas cometido, lo importante es seguir a Dios. Decirle que está a tu lado, vamos hacia la meta. Vamos hacia la meta olvidando todo lo que quedó atrás. ¿Amén? Tenés que dejar atrás los pensamientos de inferioridad. Hay mucha gente que se siente inferior y aceptar la nueva identidad que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Decir conmigo, soy más que vencedor. Soy más que vencedora, digan las mujeres. Soy una mujer próspera. Soy una buena esposa. Aunque no tengas esposa, decís soy una buena esposa. Y Dios te va a dar uno. ¿Amén? Movete en fe. Los esposos digan, soy un buen esposo. Aunque no sea así. Aunque tengamos que cambiar. Yo principalmente. Aunque tengamos que cambiar, soy un buen esposo, digamos los varones. Nos la tenemos que creer. Creemos en Dios, de que Dios puede hacer todo nuevo. ¿Amén? Soltar esa identidad que te han dicho, sos un mal esposo, sos un desastre. Y creerle a Dios lo que Él piensa de nosotros, lo que Él dice de nosotros. ¿Amén? Sácate esas etiquetas. Dios quiere hacer cosas nuevas este año. Soltá la amargura, soltá el resentimiento. No dejes que las heridas del pasado te definan. Amén. Acuérdense, el primer punto que usó David fue soltar la identidad del pasado. Segundo punto, dejar ir las ofensas, dejar ir el rechazo. David, para soltar el pasado, tuvo que aprender a dejar ir las ofensas, el rechazo. ¿Cuántos han sido rechazados alguna vez? ¿Cuántos han sido ofendidos, insultados alguna vez? Yo creo que todos en algún punto hemos sentido esa fea sensación de que alguien te rechace. Algunos lo habrán sentido en un trabajo, otros lo habrán sentido en una relación, otros lo habrán sentido en su familia, el rechazo, o una ofensa, un insulto, ¿sí? Pero fíjense lo que escribió David, porque él recibió este rechazo. Él recibió esta angustia de ser rechazado, de ser ofendido por su propia familia. Y fíjense lo que él escribió en Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. O sea, son las personas más importantes que nosotros tenemos en nuestra vida. Padres, madres, esposos, ¿sí? Cuando comenzamos nuestra vida, son los más importantes. Nuestros padres, nuestra madre. Y David, él recibió el rechazo siendo un jovencito, ni siquiera todavía tenía hijos, ni esposa. Y él escribe, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová, ¿qué? Me recogerá, me alzará. Dice, aunque mi padre, y eso te tenés que grabar, porque va a haber tiempos de angustia, va a haber tiempos de aflicción, va a haber tiempos en donde te vas a sentir solo, que te abandonaron. Vas a sentir tiempos en donde vas a sentir hasta que Dios te abandona, pero acá dice, Jehová me recogerá. Amén. Así que no pienses eso, Dios no te abandona. Dios no está lejos tuyo.
Dios no está lejos tuyo. Dios en esta mañana te dice, yo te voy a alzar. Yo te voy a tomar de nuevo en mis brazos. Yo te voy a tener. Yo te voy a cuidar. Porque yo soy tu Dios protector. Amén. Entonces, recuerden la historia de David. David no solamente fue rechazado por su familia, por su padre, por sus hermanos, sino que Saúl, a quien él servía, ¿se recuerdan? Él servía fielmente, intentó matarlo en varias ocasiones. Eso lo podemos leer en Samuel. Y a pesar de las injusticias, David nunca permitió que ese resentimiento, ese dolor, lo consumieran. En lugar de vengarse, decir conmigo, confío en Dios. Amén. Tenés que superar el rechazo. Hay gente que se queda anclada en rechazos y se acuesta a dormir y piensa en ese rechazo que le hicieron hace 10 años y le provoca un dolor tremendo. David no podría haber llegado a escribir todo lo que escribió, esas canciones que cantamos el día de hoy, hasta el día de hoy. No podría haber llegado a escribir con resentimiento. No las podría haber llegado a escribir pensando en las ofensas que le hicieron sus padres, su familia. Él, decir conmigo, lo dejó atrás, lo soltó, porque él sabía que Dios lo iba a recoger, lo iba a tomar, lo iba a alzar. Eso es lo que quiero que te lleves hoy, en esta mañana. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque mi esposo me dejara, aunque mis hijos me dejaran, Dios me va a tener en su mano. Amén. En medio de la angustia, en medio de la soledad, Dios está conmigo. Dios está conmigo. No te sientas solo, dice Dios, yo estoy con vos. Yo estoy con vos y si me crees, vas a cambiar, vas a soltar la identidad del pasado, como vimos recién, y vas a dejar ir atrás las ofensas, el rechazo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que practicar? Decirle que está a tu lado, solta la amargura, solta el resentimiento, no dejes que las heridas del pasado te definan. Hay muchos que estamos heridos. No dejes que esas heridas te definan. Perdona. Yo sé que hay gente que tiene que perdonar hoy a quien te ha hecho daño. Y confía en que Dios va a hacer justicia. David no hizo justicia por mano propia. Él tenía todo un ejército a su disposición de valientes para matar a Saúl. Pero él sabía que ese no era el propósito de Dios. Él no quería tocar al ungido de Dios. No, y yo te quiero decir que no te detengas por el rechazo de los hombres. Dios es el que te acepta en esta mañana. Amén. Dios te acepta así como viniste, pero tenés que soltar esa angustia que hoy te esté estancando, tenés que soltar esa tristeza, esa amargura. No te detengas por el rechazo de los hombres. Recuerden el primer punto, soltar la identidad del pasado, la identidad de que no puedo, no tengo, no soy un pastorcito de ovejas, no voy a llegar a nada. Soltalo eso. Deja ir atrás las ofensas, deja el pasado atrás, deja el rechazo, esos insultos que te dijeron cuando no te aceptaron. Déjalo ir, déjalo ir. A David le pasó, a David lo quería matar Saúl. Y él lo único que le estaba haciendo era bien. Y Saúl lo quería matar. Otro punto muy importante es soltar las temporadas que ya pasaron. Hay situaciones, temporadas que ya pasaron. Dice David en un episodio de su vida, sufre algo muy triste, tristísimo para todos sus guerreros valientes. Venían de una batalla, de conquistar, y a lo lejos ellos venían victoriosos y ven una humareda gigantesca. Y se empiezan a preguntar y a desesperar porque estaban camino a sus hogares, a donde estaban sus familias. Y ven a lo lejos fuego, humo. Y empiezan a correr porque se estaban desesperando, porque sabían que ahí estaban sus esposas, sus hijos. Ellos venían muy cansados, decí conmigo, venían muy cansados. Y venían alegres, cansados pero alegres. Pero repentinamente al ver esos humos, al ver ese fuego que muchas veces nos pasa, ver cosas, esa alegría cambió en tristeza, en angustia, en dolor, y automáticamente llegaron a Ciclag. Decí conmigo, Ciclag. Por eso le digo que hay que soltar las temporadas que ya pasaron. Y dice en 1 Samuel 31, dice, y aconteció que cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag, al tercer día
los de Amalek habían invadido. Habían invadido y prendido fuego. ¿Puedes pasar al otro? Decí conmigo, habían invadido y prendido fuego. Eso les pasa. Y se habían llevado cautivas, fíjense, a las mujeres y a todos los que estaban allí. Desde el menor hasta el mayor, o sea, hasta los bebés se habían llevado. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Seguimos. 33. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y es aquí que estaba quemada. La ciudad de David estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Fíjense, imagínense los hombres que llegan de trabajar y les secuestraron la mujer, los hijos. Eso estaba viviendo David y sus soldados. Imagínense las mujeres que llegan de su trabajo y se dan cuenta que han secuestrado a sus hombres, a sus hijos. Pónganse en lugar de estos guerreros. Es para que se pongan en lugar. Tremendo lo que están viviendo. Tremendo. Encima no solamente que llegaban de sus labores, sino que le habían incendiado la casa. Así que esos hombres estaban furiosos. Así conmigo, estaban furiosos. Dice la Biblia, cuando uno empieza a examinar esta historia tan impresionante, de que los valientes de David, esos que lo acompañaron a conquistar, en un momento David teme porque lo querían matar, lo querían apedrear, dice la palabra de Dios, lo querían lapidar, porque ellos estaban siguiendo su liderazgo y bajo su liderazgo habían perdido casa, habían perdido mujer, habían perdido hijos. Tremendo, tremendo lo que le había pasado a David. Y cuando David y sus hombres regresan así, como leímos recién, la ciudad quemada y sus familias secuestradas, y David tiene una actitud que nosotros tenemos que tomar. David, si viene en un momento hubo desesperación, porque ¿quién no se va a desesperar si no ve a sus hijos, si no ve a su familia, a su mujer? Si se da cuenta que ha sido quemada su casa, ha sido secuestrada su familia. Pero David, decí conmigo, busca a Dios, busca a Dios. En lugar de quedarse llorando por lo perdido, David buscó a Dios y recibió instrucciones para avanzar. Dios le dice, David se postra y tenía afuera del campamento, tenía ahí alrededor toda la gente que lo estaba esperando para apedrearlo. David se para, primero se postra, le pide a Dios y Dios le da instrucciones. Y Dios le dice, parafraseando, le dice, avanza. Avanza. Y Dios te está diciendo eso hoy. Avanza. Anda a recuperar tu familia. Anda a recuperar tu familia. Amén. Anda a recuperar lo que es tuyo. Anda a recuperar lo que es tuyo. Y David se paró enfrente de esas personas que hace unos pocos minutos eran sus valientes y ahora lo querían apedrear, ahora se habían convertido en sus enemigos, y le dijo, muchachos, miren, Dios me ha dado la instrucción de que tenemos que ir a buscar lo nuestro. ¿Quién me acompaña? Y los tipos estaban cansados, dice la Biblia. Los tipos estaban muy cansados. Y hubo una parte que los acompañó y otros se quedaron en la corriente de Besor. Y dice la palabra de Dios que conquistaron. Conquistaron y se trajeron todos los tesoros de Amalek. Decí conmigo, Dios está conmigo. Aún en los momentos en donde parece que nuestra familia ha desaparecido, aunque parezca que hay incendios en nuestra familia, hay incendios en nuestra área laboral, Dios te va a dar para conquistar, amén. Dios te va a dar para conquistar, pero lo primero que tenés que hacer es postrarte. Vamos a 1 Samuel 35, si lo pueden poner. 1 Samuel 35 dice, y vamos pasando, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también fueron cautivas. A David también le habían secuestrado a la familia. Seguimos. Y David se angustió mucho porque el pueblo había de apedrearlo. Los valientes. Y eran tipos que mataban de a 100. Hubo un valiente de David que mató 800 personas en una noche y se le quedó la espada pegada. Esos tipos lo querían apedrear. Con uno que lo apedreara, David se moría. Pues todo el pueblo estaba en amargura, decí conmigo, estaba en amargura, como te podés encontrar hoy.
de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto es clave. ¿En quién nos tenemos que fortalecer en los momentos de angustia? David no estaba pasando que lo habían echado del trabajo, no, le habían secuestrado a la familia, le habían quemado la casa, a él y a todos sus amigos, a todos los que él dirigía. Vamos al 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Vamos al 8. Y David consultó a Jehová, algo muy importante en los momentos de angustia. ¿Qué es? Consultar a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? David estaba lleno de dudas. Y él le dijo: síguelos, avanza, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Vamos al 9. Partió por él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. En el torrente de Besor mucha gente está cansada, porque estos guerreros se cansan. Y David, ahí en medio de esta angustia, en medio de este desafío de volver a retomar su familia, llega hasta esa corriente de Besor y ahí se quedan varios. Y muchos se enojan, muchos soldados se enojan con los tipos que se quedaban. Porque decían: no, ¿cómo no vas a ir a combatir? ¿Cómo no vas a ir a combatir por tu familia? ¿Cómo no vas a ir a combatir por tu esposa, por tus hijos? Están locos ustedes. Pero había algunos que no tenían fuerza ya. Y quizás te podés encontrar sin fuerzas. Quizás te podés encontrar en amargura y te quedas en el torrente de Besor, en esas corrientes de aguas pacíficas. Porque esa gente no daba más, venían de batalla. Algunos deben haber venido lastimados, cortados, sin fuerzas, sangrando. Y así es como muchos se encuentran en esta mañana. Pero Dios te dice: lo vas a alcanzar, hijo. Lo vas a alcanzar, hijo. Vas a recuperar tu familia. Vas a recuperar tus hijos. Vas a recuperar tu ministerio. Pero es tiempo. ¿Cuál fue la clave de David? En medio de la angustia, en medio de que la gente lo quería apedrear, ¿qué hizo? Se puso el éfod y consultó a nuestro Dios. Yo te pregunto, ¿hace cuánto que no consultas a Dios? ¿Hace cuánto no tenés intimidad con Dios? Intimidad es buscarle a Dios, es obedecer a Dios. Amén. Y Dios te está buscando. Acordate, primer punto, tenés que soltar la identidad del pasado, dejar ir las ofensas y el rechazo. El tercer punto, soltar las temporadas que ya pasaron. David pasó por una temporada, esa fue una temporada terrible, pero él la soltó. Siclag quedó en el pasado. Decí conmigo, Siclag, el tiempo en donde mi familia ardía, en donde mi casa ardía, en donde me quisieron quitar a mi esposo, dirán las mujeres, me quisieron quitar a mi esposa, dirán los hombres, se terminó. Tengo que dejar esa temporada. Tengo que dejar esa temporada. David se podría haber quedado angustiado y podría haber salido de la carpa y decir: muchachos, ya está, apedréenme. Ya está, fue culpa mía que perdieron su familia. Pero David consultó a Dios y Dios le dio instrucción. Aún en medio del fuego, aún en medio de que tu familia se esté incendiando, consulta a Dios. Dios te va a dar dirección. Amén. Consulta a Dios. Y Dios te va a dar el tesoro incluso de aquellos que te quisieron hacer mal. Amén. Dice el cuarto punto. En Salmo 51:10 dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El cuarto punto es dejar atrás los errores y el pecado. Y David sabía de esto. Y él le pidió a Dios en una tremenda frase que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él quería que haya rectitud en su vida. David, ustedes saben, cometió pecados muy graves, incluyendo adulterio, incluyendo asesinato. Sin embargo, cuando él fue confrontado por el profeta,
Él se arrepintió sinceramente y pidió restauración. Y a él no le importaba nada de perder en el reino, a él le importaba perder la presencia de Dios. Él no quería perder la presencia de Dios. Y lo que Dios tiene para decirte hoy es que no dejes que tu pasado determine tu futuro. El arrepentimiento genuino, si vos te arrepentís genuinamente, trae restauración. ¿Amén? Entonces tenés que recibir el perdón de Dios y seguir adelante, sin culpa. Aprende de tus errores y permití que Dios transforme tu corazón. ¿Amén? Dios quiere transformar tu corazón, Dios quiere transformar tu vida. Pero hoy es tiempo, decir conmigo, de soltar. Tengo que soltar el pasado. Tengo que soltar ese pecado que me ancló. Tengo que soltar esa relación que me tiene estancado. Tengo que soltar. Dejar las ofensas, el rechazo, los insultos. Soltar las temporadas que ya pasaron. Soltar esos ciclajes. Hay mucha gente que se lamenta y vieron que hay mucha gente que dice esa frase, que dice todo tiempo pasado fue mejor. Y queda anclado por sus palabras. Por sus palabras. Vieron que yo siempre les digo que las palabras tienen poder. Y dicen eso, y todo tiempo pasado fue mejor. Y ahí se maldicen. Porque automáticamente están cerrando con su boca y sus palabras la bendición que Dios tiene en el futuro. Y Dios tiene una bendición muy grande. Amén. Dios tiene una bendición muy grande para tu vida. Quinto punto, tenés que soltar el temor al futuro y confiar en Dios. Decirle al que está a tu lado, tenés que soltar el temor al futuro, a lo que va a pasar. ¿Y cómo David soltó el temor al futuro? En Salmo 23:1, él dice, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Si nosotros nos apropiamos de esa tremenda frase de David, ya no tenemos más miedo de lo que pueda venir en el futuro. Ya no tenemos más miedo de lo que les pueda pasar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio. Ya no tenemos más miedo porque nos apropiamos de esa frase milenaria que escribió un hombre asesino, adúltero como David, que cometió todos los errores habidos por haber, en el plano familiar, en el reino, como guerrero, administrando su tiempo. Cometió todos los errores habidos por haber. Pero él dijo y empezó a soltar. Empezó a soltar. Ese mote que tenía, que a él le decían asesino, lo soltó. Esto no es mío. Empezó a soltar ese mote de adúltero. Lo soltó. Y eso es lo que vas a tener que empezar hoy a soltar vos. Pues todos cometemos errores. Nadie es perfecto acá. Tenés que empezar a soltar. Ese mote a lo mejor de persona divorciada. Ese mote de que nada lo hace bien. Nada le sale bien a esta persona. Empieza a soltar. Y David dijo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Díganlo más fuerte. Jehová es mi pastor. Y nada me va a faltar. Nada, y eso lo tenés que hacer propio en tu familia. Nada va a faltarle a mi familia, nada va a faltarle a mis hijos, nada me va a faltar en mi trabajo, nada me va a faltar en mi casa, nada me va a faltar en mi ministerio. Dios me va a equipar. Solamente tengo que buscarlo, ponerme las vestiduras y buscar la dirección de Dios. ¿Amén? Buscar la dirección de Dios, y Dios de algún lado, milagrosamente, te va a dar dirección. Amén. Aunque hoy te sientas angustiada, aunque hoy te sientas triste, aunque hoy te sientas en el torrente de Besor, ahí cansado, Dios te va a premiar. Así que decirle que está a tu lado, no temas al futuro, Dios ya preparó el camino. Amén. Entonces tenés que caminar en fe, creyendo de que Dios tiene un plan mayor para vos, para tu familia. Entonces cuando te sientas inseguro, cuando te sientas insegura, recuerda que Dios sigue siendo tu pastor, sigue siendo tu proveedor. Dice David, una de las frases más inspiradoras es que Jehová escribió, en delicados pastos
me harás descansar. Para todos aquellos que se sientan cansados, agobiados. David escribe frases tremendas, tremendas que hasta el día de hoy cantamos, las leemos, confiamos, ¿sí? Entonces, para avanzar en la vida es necesario soltar lo que nos detiene. Soltar. Yo quiero que leamos en 1 Samuel 30, 10. ¿Cómo sigue este relato de David en el torrente de Besor? 1 Samuel 30, 10. Dice, David siguió adelante con 400 hombres. O sea, recuerden, eran 600. ¿Se acuerdan? Eran 600 hombres. Pero dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. 200 estaban cansados. 200 estaban cansados. Que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió y le dieron a beber agua. Vamos al 12. Le dieron también un pedazo de masa, de higo seco y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu. ¿Sabe que el hombre estaba muerto de hambre? ¿Cuántos comen el asadito del mediodía y les vuelve el espíritu al cuerpo? O los ravioles de los domingos, o la tallarina y les vuelve el espíritu. Bueno, este hombre, miren, dice, volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Vamos al 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Seguimos. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Eteos y de Judá, y del Negev de Caleb, y pusimos fuego así, claro. Él había sido parte de incendiar la casa de David. Vamos, seguimos adelante. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? David quería llegar. Y él dijo, júrame por Dios que no me vas a matar, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David, ahí David entra en batalla, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. O sea, tuvo todo un día completo y medio día más. Dice, y no escapó de ellos ninguno. O sea, David y su ejército, esos 400, eran 400 hombres nada más. Dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Vamos al... Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, las hizo libres, y no le faltó cosa alguna. Decir conmigo, no me va a faltar nada. Lo voy a recuperar todo, pero decirlo confiado. No me va a faltar nada y lo voy a recuperar todo. Chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Un poquito recuperó? No, dice todo. Vamos al 20. Es precioso este pasaje. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. El botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. Recuerdan que habían quedado en el torrente de Besor y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Esperemos ahí, no pasó. ¿Qué piensan que les hizo David a estos 200 desgraciados que se quedaron ahí? ¿Ah? Ya venía de matar todo un ejército, así que estaba con toda la adrenalina, esto los reviento también, ¿o no? No quisieron venir a recuperar sus cosas, ni sus mujeres, ni sus hijos. Vengo de matar a tremendo ejército que nos quemó todos nuestros hogares, nuestras casas. Ahora siguen ustedes. ¿Ese es el corazón de Dios? No. Vamos al 22. Dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron,
¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y siguen. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Vamos al 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Fíjense, David, qué hermoso corazón que tenía. Vamos al 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y hasta ordenanza de Israel hasta el día de hoy. Fíjense el corazón de David. Los que se quedaron, los que estaban cansados, también recibieron parte del botín. Y eso te dice Dios, hoy aunque vos estés cansado, aunque no tengas fuerza ni para luchar por tu familia, Dios hoy te entrega el botín. Amén. Aunque no tengas fuerza, porque otros van a pelear por vos. Otros van a pelear por vos. Ese es el corazón de David, ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Dice Dios, yo voy a pelear por vos. Solamente buscame, hijo. Yo voy a pelear por esas angustias, yo voy a pelear por esas tristezas que hoy te están dañando. Yo solamente que quiero en esta mañana que sueltes. Y nos vamos a poner de pie. Y vamos a orar por estos puntos. Soltar la identidad del pasado, dejar ir a las ofensas y el rechazo, soltar las temporadas que ya pasaron, dejar detrás los errores, el pecado, soltar el temor al futuro. Amén. Porque para avanzar en la vida hay que soltar lo que nos detiene. Amén. Hoy Dios te dice en Isaías 43, 18, fíjate lo que te dice Dios. Isaías 43, 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. Esa es palabra de Dios. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Para que eso suceda hay cosas que tenés que soltar, hay cosas que tenés que cortar. Para que tu ministerio avance hay relaciones que tenés que cortar. Y Dios te está hablando. Hay relaciones que tenés que cortar, hay amistades que te están haciendo mal, hay amistades que te están haciendo pecar, hay amistades que te están haciendo ir por el mal camino, hay amistades que te están haciendo daño y vos sabés muy en tu corazón que no te están dejando avanzar ministerialmente. Dios te dice, te doy una nueva oportunidad, soltá esa relación. Corta con esa relación. Dios también te dice, tenés que soltar las cosas que te dañaron. Tenés que soltar las cosas que te hicieron inferior. Soltalo. Otorga perdón. Dice Dios, yo me voy a ocupar. La justicia es mía. Vos no hagas justicia por mano propia. Soltá. Soltá a aquellos que te estafaron, ya sean familiares, ya sean amigos, soltá. Que eso no esté en tu corazón. Soltá. De eso venimos hablando en esta mañana. Tenés que soltar, perdonar a ese tío, a esa tía, a ese hermano, a esa hermana. Soltá. Tenés que cortar con eso. Porque Dios quiere una nueva temporada para tu vida. Dios te quiere sacar del ciclac, del incendio, del secuestro, del despojo. Dios te quiere sacar de todo lo que te quitaron. Quitaron a alguien de tu familia, te fue arrancado a alguien de tu familia. Dios te quiere dar una nueva temporada. Amén. Una nueva temporada. Y pedirle a Dios, Dios, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué este familiar se fue de mi lado? Y Dios te va a dar dirección. Amén. Ese es el ciclac por el que estás pasando, es un incendio, el despojo. Y a lo mejor no recuperes todo, porque a David le tocó recuperar todo. Y a Job le recuperó todo, pero tu corazón tiene que ser como el de Job. Aunque él me matare, aún en él seguiré confiando.
Aunque no recupere mis hijos, porque Job no recuperó a sus hijos, se murieron. Se murieron los hijos de Job. Pero su corazón fue conforme al de Dios y dijo, aunque él me matara, aunque Dios me matare, yo en ti seguiré confiando, Señor. En ti. Es difícil, es sumamente difícil decir las palabras de Job. Es tremendo lo que pasó Job. Pero Dios te quiere devolver. ¿Amén? Dios te quiere devolver y te quiere llevar a un nuevo nivel espiritual. Solamente tenés que buscarlo, anhelarlo, pasar tiempo en intimidad con Él y cortar todo ese flujo que te está dañando y te está separando de la bendición y de la santidad de Dios. Porque dice que al rostro de Dios solamente lo van a ver las personas con más santidad. Entonces, confiemos en que Dios va a obrar en nuestra vida. Dejemos de que Dios obre en nuestras vidas para que podamos ver su rostro. Amén. Su gloria. Y que no pase de largo esta oportunidad de decidirnos, de cortar, de soltar. Aunque llore por esa relación, aunque llore por los hombres por esa mujer, aunque lloren las mujeres por ese hombre, hay que cortar. Amén. Hay que cortar cosas que te están dañando y en un futuro van a dañar a tu familia, en un futuro van a dañar a tus hijos. Hay que cortar. Amén. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos haga ser personas íntegras, que busquen su presencia, que busquen y anhelen ver su rostro para que podamos entrar en ese nuevo nivel espiritual, en ese nuevo nivel de integridad, en ese nuevo nivel que Dios quiere para nosotros. Porque hay cosas que hoy te tienen anclado en un lugar y no te dejan avanzar. Puede ser una tristeza, un dolor, una amargura, falta de perdón. Dios hoy te dice, soltá, hijo, soltá, tengo algo mejor para vos. Hija, soltá, tengo algo mejor para vos. Solté esa tristeza, solté esa angustia. Dios tiene algo mejor para vos. Dios, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos por este pueblo tan hermoso que viene, te busca. Agradecemos por tu palabra, Señor, que ha penetrado en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a soltar, a dejar atrás, a salir de ese ciclar, a salir de que no lo puedo, no lo tengo, a salir de pensamientos de inferioridad. Señor, ayúdanos a ser hombres íntegros. Integridad en las mujeres, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres grande, tú eres fuerte para hacerlas todo nuevo. Ahí pedirle a Dios, Dios, quiero que hagas todo nuevo. Necesito que hagas todo nuevo en mi vida. Ahí pedirle a Dios. Levanta tus manos y decirle, Dios, necesito que hagas todo nuevo en mi vida. Señor, necesito que hagas todo nuevo en mi vida. Todo nuevo. En el nombre de Jesús. Lo necesito, Señor. Necesito que hagas nuevo mi corazón, hagas nueva mi mente. Padre, trae alegría, trae gozo. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea el que opere, Señor, en este lugar. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Ahí alabale a Dios, levanta tus manos, no te quedes estático y pelea por la bendición de Dios, pelea por recuperar lo que queda de tu familia. Está en tus manos. Amén, Señor, bendito tú eres. Bendito tú eres. Bendito tú eres.
Tome el control, Señor, de nuestras vidas. Tome el control en esta mañana de la iglesia, de nuestra familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo que llene los corazones. Sea tu Espíritu Santo obrando en cada familia. En el nombre de Jesús. Ahí alabale a Dios, alabale a Dios, alabale a Dios. Alabale a Dios. Dios corta cadenas en las alabanzas. Amén. Alabale a Dios.